Bueno, pues vámonos arrancando a este webinar de Boot Asistente de Información. A ver, cuando uno piensa en un boot, en un chatbot, pues piensa en una página de compra donde de repente sale un asesor y tú empiezas a hacer preguntas y te empieza a responder. Pues esto es similar en materia de información. El Boot Asistente de Información es similar, pero es un módulo embebido, integrado a un sistema de información. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de los tableros de control que conocemos en nuestras organizaciones, adicional, el boot de información viene a ser realmente un asistente virtual que nos va a estar apoyando como usuarios finales en estar preguntando sobre temas específicos, sobre algún indicador, y aparte nos va a estar asistiendo en la creación de gráficas. A eso nos referimos. Es definitivamente un salto importante en el tema de lo que es analítica de información, inteligencia de negocios, el integrar un asistente de información, porque definitivamente sí es ya hablar de un tema de inteligencia artificial. Y el que estamos hablando de un tema de inteligencia artificial no quiere decir que sea complejo, para nada. Es simplemente un tema que ya existe hoy, es un tema novedoso, el futuro nos está alcanzando, de verdad, el futuro nos está alcanzando, y los límites de la tecnología que se aplica a materia de información realmente es infinita, y es un tema muy padre, muy interesante el que vamos a platicar y a mostrar el día de hoy. Muy bien. ¿Cuál es la escalera? ¿Cuáles son los pasos para llegar a este punto del poder integrar un boot inteligente? Pues es esto justamente. El primero es el tener claro, el que tengamos claro cuál es nuestro plan estratégico de BI, y ese plan estratégico de BI va a derivar en diferentes proyectos de BI, es decir, en diferentes indicadores de procesos específicos. Una vez teniendo claro eso, viene la etapa de colectar. ¿Sí? De colectar la información de los sistemas oficiales de gobierno de datos, el colectar las fuentes oficiales para empezar a producir los indicadores de los diferentes proyectos de análisis de información. Es decir, es organizar la información, empezar a publicarla a través de tableros de control, empezar a generar findings a través de algoritmos que nos permitan detectar anomalías, etcétera. Y ahora sí es inyectar a toda la estrategia que ya traemos de información ese componente de inteligencia artificial que nos va a estar asistiendo. De verdad es algo muy padre lo que vamos a ver. El futuro nos está alcanzando, de verdad. Entonces, ya que tenemos esto sólido, la fuente de información, que es el colectar justamente lo que es oficial, vamos a poder llegar a este punto de poder implementar un módulo de boot de asistente de información que nos permita tener información confiable, que nos va a dar hallazgos confiables, veraces, que nos va a dar la tranquilidad de que la sugerencia que nos está haciendo el componente, que lo que nos está mostrando es lo correcto. ¿Cuál es el ciclo de vida de la analítica? Estoy dando este preámbulo, ¿no? Porque hay un preámbulo para poder llegar a ese punto. El primer paso es lo que muchos de nosotros ya tenemos, es qué sucedió, qué está pasando en ventas, qué está pasando en seguridad informática, qué está pasando en logística, qué está pasando en operación, cuántos alumnos están ingresando, cuántos pacientes están ingresando, etcétera, ¿no? Es lo que sucedió. Luego es el por qué sucedió, por qué está en este nivel el indicador de presupuesto, por qué estamos en este nivel de ventas, qué sucursal, qué vendedor, qué producto es el que no está llegando, etcétera, ¿no? Es empezar a hacer la exploración de la información. Y luego ya aquí empiezan a haber componentes de algoritmos de qué va a pasar, ¿no? Es decir, empezamos a aplicar algunas
algunas regresiones, algunos componentes básicos de aprendizaje maquinal que nos van a empezar a dar algunas tendencias, regresión lineal, polinomial, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la tendencia sobre las ventas, sobre los productos, sobre los posibles ataques que podamos llegar a tener, sobre el gasto de consumo de los tractos en la parte logística? ¿Sí? Aquí nos va a empezar a decir por dónde viene el norte, ¿sí? Hacia dónde se va a mover. Y luego ya es qué deberíamos de hacer, cuál es la sugerencia. Es ahí donde vienen ya los componentes de inteligencia artificial. A ver, del mundo de personas que hoy ya están relacionadas, familiarizadas con el tema de análisis de información, más o menos así se conforma el uso de la información. Por ejemplo, consumidores tradicionales de reportes y de tableros tenemos un 60%, 60-70%, ¿sí? Que son usuarios que entran a su tablero de información, ven su indicador o su reporte operativo de traslados, ven su reporte operativo de compras, de finanzas, de presupuesto, etcétera, y hasta ahí llega, ¿sí? Luego vienen otro tipo de usuarios, que son usuarios que no nada más se quedan con lo que les da el reporte, sino que empiezan a hacer hallazgos, es decir, detectan una alerta y se van a hacer una exploración sobre la alerta. Es decir, son usuarios exploradores que son alrededor del 30% dentro de las empresas, que son los que se van a buscar el detalle para posteriormente accionar lo pertinente en conjunto para poder lograr que se levante el indicador. Analistas de datos, es decir, que modelan datos, reportes profesionales, son el 8% solamente. Son el 8% solamente. Y científicos de datos, del 1 al 2%. Y hablar de científicos de datos es algo, es demasiado pretencioso, porque un científico de datos es una persona que integra diferentes disciplinas, no solamente programación, no solamente modelos matemáticos, sino que también debe de ser un usuario con la capacidad y con el conocimiento de entender un proceso y con la capacidad de saber cuál es el algoritmo que va a aplicar de acuerdo a la pregunta y respuesta que está buscando. Esta plataforma, sin lugar a duda, ayuda a muchos, por ejemplo, que muchos consumidores se vuelvan exploradores y que muchos exploradores de datos se vuelvan analistas, ¿sí? Y que incluso algunos analistas suban a tener resultados como los que busca un científico de datos. No quiere decir que no necesitamos especialistas científicos. Claro que los necesitamos, por supuesto, pero esta plataforma nos ayuda a elevar el nivel de uso de la información por la facilidad y la simplicidad de esta misma, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos acá? Aquí estamos viendo cómo se transforman los datos en decisiones de inteligencia artificial. Y debemos de partir de que toda la colección de datos que hacemos nos tiene que ayudar a responder un gran número de preguntas, ¿sí? Un gran número de preguntas nos tiene que hacer hallazgos que no tenemos en nuestro visor, ¿sí? Que no tenemos en nuestro radar, nos tiene que dar hallazgos en automático que no tenemos nosotros pensado hacer, pero que nos lo está mandando. Nos tiene que ayudar a responder decisiones importantes y también responder a todas estas preguntas que nos estamos haciendo, ¿sí? Así tiene que conceptualizarse, así se tiene que ver un proyecto de inteligencia artificial, un proyecto sobre información, un proyecto de Boot como asistente de información. Muy bien. Vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia rápidamente. Y aquí ya estamos en una plataforma, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Vemos un tablero aparentemente normal, ¿no? Este es un tema financiero, estamos viendo cuál es el monto solicitado de préstamo, cuál es el monto autorizado, porcentaje de autorizaciones, en qué estados tenemos sucursales,
las sucursales, cuántos clientes tenemos. Aquí estamos viendo cuál es el monto solicitado de préstamo por sucursal. Aquí tenemos el monto solicitado y autorizado por banco mes. Si yo les dijera que en gran medida este portal fue hecho por la plataforma misma, ¿me creerían? Bueno, en gran medida, y digo en gran medida porque pues aquí se le tuvo que meter el logo de nosotros, el bot inteligente detecta previamente cómo habíamos utilizado los indicadores y va aprendiendo para las nuevas visualizaciones que vamos necesitando y nos empieza a asistir. Les voy a empezar a mostrar algo sencillo de lo que es una interpretación que nos empieza a hacer el bot y luego vamos más a detalle a hacer preguntas, a tener respuestas, a tener visualizaciones, etc. Y vamos jugando con la plataforma. Yo me puedo posicionar sobre monto solicitado, le puedo solicitar una exploración de mayor profundidad a la plataforma. Perfecto. Yo aquí tengo cuál es mi monto solicitado por sucursal y esto que estamos viendo es una interpretación en base al lenguaje natural procesado. Aquí nos dice que el monto solicitado para todos los valores de las sucursales es de tal valor, que el monto solicitado es mayor en San Luis Potosí, con un valor de tanto, en fin, nos empieza a hacer una interpretación. Esto que estamos viendo, ya estamos viendo una compilación interesante de algoritmos que nos están de entrada interpretando en base al lenguaje natural procesado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la descriptiva de lo que está sucediendo? Pero a su vez, la plataforma nos empieza a decir, oye, fíjate que de esto que me estás preguntando, yo aquí traigo 5 detecciones que puede que te sean útiles, ¿no? Entonces yo le doy un clic a esas 5 detecciones que hacen los algoritmos y nos empieza a decir, a ver, tú estás analizando el monto solicitado, ¿sí? El monto solicitado trae una correlación importante con ventas, con monto de descuento quincenal y con monto autorizado. La fortaleza de esta correlación es del 86%. O aquí nos empieza a decir que también el porcentaje de ventas y el monto autorizado trae una fortaleza del 76%. Entonces la plataforma nos empieza a dar unos hallazgos, nos indica el nivel de fortaleza, que es desde el 80 y tantos % y rápidamente nos plantea un árbol de decisiones en donde vamos a ver justamente cómo se conforman esos valores para que se logre dar un monto autorizado, un ticket promedio, etcétera. Entonces nos empieza a hacer ese diagrama, podemos incluso ver reglas, podemos ver el diagrama de árbol y podemos ver en este diagrama, en este árbol también podemos ver cuáles son los factores que se deben de dar para que exista un monto autorizado, ¿sí? Entonces nos empieza a hacer esos hallazgos. Adicionalmente, la plataforma nos empieza a decir, bueno, pues ya vimos que te interesa analizar eso, probablemente te interesa saber también el ingreso mensual de cliente por sucursal o el importe de retraso por monto. Entonces nos empieza a dar soportes e ideas, ¿no? Entonces aquí rápidamente yo le pregunto que no lo dé por sucursales. En ningún momento yo hice una integración con un mapa. El algoritmo hace la lectura de los estados en el campo o en la dimensión de zona geográfica, tiene la capacidad de entender los estados y hace una relación con mapas y lo plasma, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cuál es, de manera geográfica, cuáles son los ingresos mensuales que tienen las personas a las que les estamos prestando, en donde tienen mayor ingreso, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Como referencia, aquí mismo también empieza a hacer más hallazgos, más findings, por si queremos empezar a hacer un análisis, podemos ver un promedio, podemos ver diferencias significativas y sobre eso empieza a generarnos hallazgos la herramienta. Entonces, a ver, la plataforma nos empieza a dar opciones. Y hasta ahorita está todo padre, vamos bien, nos empieza a generar findings, nos interpreta con lenguaje natural procesado, etc. Ahora bien, ¿qué es el boot?
Esto es parte del boot. O sea, esto es parte del boot, porque atrás de esto hay un componente de Watson que nos está apoyando. Pero el boot en concreto es esto. Digo, ok, está todo padre. Yo quiero empezar a hacer preguntas en concreto, ¿sí? Yo quiero hacer preguntas en concreto y puedo, por ejemplo, preguntarle a la plataforma qué es lo que está encontrando en el set de datos. Pues mira, quiero que me digas qué estás encontrando sobre ticket, qué impacto se encuentra sobre importe promedio en la parte de ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces la plataforma empieza a entender lo que le estoy preguntando, lo selecciona, ve de qué manera yo puedo entender, aquí la plataforma dice, a ver, tú lo que necesitas ver es el valor tal cual del importe de retraso que tienes. Yo le puedo decir, quiero que me muestres una vista relacionado a eso que yo te pregunté y nos empieza a dar diferentes opciones, ¿no? Yo puedo continuar preguntándole a la plataforma, quiero que me digas, por ejemplo, sobre el monto colocado que yo tengo por bancos, es decir, por mis fondeadores, ¿no? Entonces, ahorita la plataforma lo que va a empezar a hacer, ok, yo te voy a decir ahorita cuál es el monto que se coloca aparte de los diferentes fondeadores que tú tienes. Pues mira, de tus fondeadores que tú tienes, HCBC, Banorte, estos son tus fondeadores importantes, así se está colocando. Yo le puedo dar un clic aquí que me muestre una vista relacionada con esa gráfica y nos empieza a dar vistas relacionadas. Pues mira, así es como colocaste con estos fondeadores y en esta gráfica, pues así es como estás colocando por los diferentes estados. Estas opciones que aquí me da son diferentes maneras de cómo yo puedo ver la información. Yo la puedo ver, por ejemplo, de una manera geográfica y aquí yo estoy viendo de manera directa cómo estoy colocando. Yo lo puedo ver en esta gráfica apilada, cómo estoy colocando por estado o por fondeadores, o lo puedo ver en esta gráfica de tendencia, cómo estoy colocando, ¿sí? Entonces, yo empiezo a hacer preguntas y me empieza a dar diferentes opciones y posibilidades. Yo la puedo jalar al centro esta gráfica y aparte me la empieza a interpretar. Esa es parte de la función del bot. Ahora yo le puedo decir, pues quiero que me des el ticket promedio de los préstamos que generamos por cada uno de los convenios que tenemos. Quiero que me des el ticket promedio. Bueno, entonces, puntualmente vamos haciendo preguntas y nos empieza a dar estas opciones. A ver, ¿qué es lo que hace esto? A un usuario final le da autonomía, no depende del consultor, no depende del super experto. O sea, aquí realmente le estamos poniendo un asistente virtual, ¿sí? Un asistente virtual que lo está apoyando a estar conociendo las diferentes necesidades del usuario, ¿no? Aquí yo estoy necesitando ver cuál es el ticket promedio por convenio. Yo lo puedo ver en esa gráfica de dispersión o lo puedo ver en esta gráfica de burbujas, ¿no? Aquí es donde tengo mayor ticket promedio, por ejemplo, en el IMSS, o lo puedo ver en esta nube de palabras, ¿no? Aquí nos va poniendo también las diferentes opciones de cómo yo debo de estar, de cómo puedo yo ver la información que me está sugiriendo, que me muestre una vista relacionada de la información que le pregunté, no le empieza a mostrar, y también podemos empezar a decirle, oye, a ver, quiero que me digas algún impacto o que me digas qué encontraste del dataset referente, a ver, compárame importe de retraso con ticket promedio por mes, o sea, hazme una comparación en automático, y la plataforma te empieza a hacer una comparación en automático, te puede mostrar una vista relacionada, ¿no? O algo más allá, yo le puedo decir a la plataforma que sobre esa vista me haga un tablero completo, algo que implicaría semanas o meses. Aquí lo hace en 3 segundos. Yo le doy un clic, Create Dashboard, y vámonos. Y nos empieza a crear un tablero en automático con diferentes pestañas, ¿sí? De importe, de retraso, de monto solicitado y de cantidad. Solita la acaba de crear la plataforma. Entonces la plataforma va entendiendo lo que yo voy buscando y conforme a eso va viendo cuáles son las variables relacionadas con el principal indicador y sobre eso empieza a seleccionar cuáles son las otras gráficas de soporte. Entonces aquí estamos viendo
cuál es el importe de retraso y monto solicitado, cuál es el importe de retraso y monto solicitado por cada mes. Aquí estamos viendo el monto solicitado por sucursal. O sea, aquí hasta mapas geográficos nos está integrando, ¿sí? Este es el importe de retraso por sucursal y monto solicitado. Aquí ingreso mensual al cliente, monto solicitado por sucursal. Aquí tenemos monto solicitado por monto de crédito con seguro por sucursal, ¿sí? Solita la plataforma nos hace este planteamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es un asistente virtual. Es lo que tenemos. Aquí tengo la capacidad de decir, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una proyección con un nivel de confianza del 95% y listo. Y nos genera la proyección con un nivel es decir, ¿cuánto me van a solicitar en los próximos meses? Aquí lo estoy planteando, ahí lo estoy plasmando, ¿no? Entonces la plataforma se vuelve un asistente. De tal manera que si yo quiero ir creando un tablero yo solo, o sea, solamente voy preguntando las vistas y voy arrastrándolas, o que solita me vaya creando un tablero la propia plataforma. Por ejemplo, nos vamos aquí a crear un panel de control. Va a ser un panel de control limpio, en cero. Bien, selecciono mi origen. Es este mi origen. Y sobre este veo las dimensiones y empiezo a preguntarle. Perfecto. Saco mi chatbot. Quiero que me den, por ejemplo, quiero que me des el ticket promedio por las diferentes sucursales que tengo, por ejemplo. Y seguramente me va a dar un mapa y aparte otras opciones. Los agarramos y jalamos. Listo. Y luego yo quiero ver, por ejemplo, cuál es el ticket promedio por promoción, que es el producto, y aparte por plazo, en meses. O sea, en cuántos meses estamos. Este es, por ejemplo, es una matricial la que yo le pedí. No la encontró. Ticket promedio y colocado por estado. Y aquí no la genera. O si no la quiero por estado, la quiero por cliente. Ticket promedio por promoción por cliente por convenio. No la genera. Quizás esta yo la quiero en una gráfica de barras. También no quiero saturar con tantos mapas. Y vamos jalando y vamos viendo los tickets promedio por estados. Estamos viendo el ticket promedio de manera geográfica. Aquí yo puedo preguntarle, nos empieza a dar sugerencias. A ver, ¿qué nos puedes decir sobre algún tema de importe de retraso que tengo acá? Y lo seleccionamos. Y ahí nos dice este indicador de importe de retraso, nos lo sugiere. O le podemos pedir el monto de seguro. El monto de crédito seguro por convenio o por sucursal. Entonces, la plataforma te empieza a asistir
la plataforma te empieza a asistir en todo este proceso de definición de las vistas que estoy buscando, nos da la respuesta, las diferentes opciones de visualización, ¿sí? Y obviamente sobre estas vistas podemos empezar a crear mayores análisis. O, de plano, si queremos conocer las diferentes maneras o las sugerencias de los algoritmos, le digo, pues, ¿sabes qué? Ármame un tablero de control tú. Y la plataforma nos genera un tablero de control en 4 segundos. En lo que estoy platicando, nos empieza a armar un tablero de control de sucursal, empleado y porcentaje de ventas. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito de esta plataforma, de este asistente de información. Que el usuario no está requiriendo de tener un consultor al lado, ni estarle rogando a tecnología, porque luego pues así pasa, ¿no? Sino que el usuario empieza a surtirse de información, empieza a preguntar, a responder, y aparte, ya que yo tengo esto aquí definido por parte del tablero, lo empiezo a analizar, empiezo a ver las exploraciones, empiezo a ver las tendencias que nos indica el componente de inteligencia artificial que nos describe con lenguaje natural procesado. Podemos empezar a analizar cuál es el impacto de las variables que tienen que ver con el porcentaje de ventas en las sucursales. Por ejemplo, yo le doy un clic aquí y le puedo indicar, quiero que me digas cuáles son las variables que tienen que ver con los tickets promedios de los préstamos que generamos, y con una gráfica de correlación nos empieza a indicar cuáles son las diferentes, por ejemplo, de un 69 a un 100%, cuáles son las variables que más impactan ticket promedio. Y aquí yo las tengo, que es colocado, que es monto solicitado y que es también monto autorizado. Y si yo quiero ver las relaciones secundarias, las indico y empiezo a ver cuáles son las relaciones secundarias que impactan las primeras relaciones para que se dé un ticket promedio, ¿no? Entonces se vuelve analítica, muy interpretativa y muy de soporte para todo el proceso de información que estamos necesitando. Entonces, muy fácilmente, yo me puedo salir de aquí, por ejemplo, puedo irme a un tablero, puedo jalar cualquier fuente de información, ya para concluir, puedo jalar cualquier fuente de información. Voy a jalar un ejemplo que traigo acá, que no he integrado, y vamos a ver qué es lo que nos presenta el asistente. Selecciono una fuente. Me voy aquí a muestras, data. Vamos a ver análisis de clientes o vamos a ver abandono de clientes en una empresa de telecomunicaciones. Le doy añadir. Ya lo tengo yo aquí seleccionado, el churn, ¿no? Para analizar el famoso churn. Aquí tengo abandono de clientes. ¿En qué me puedes asistir? Ya sea que yo le haga preguntas puntuales o que de plano le diga, a ver, genérame los findings a través de un tablero de control. Y aquí estamos viendo ingreso total, score de satisfacción, ¿no? O sea, ya diferentes otras gráficas nos empieza a dar sobre, este es una set de información sobre churn, es decir, sobre pérdida de clientes en una empresa. Entonces aquí nos empieza a decir las diferentes opciones que cree que nos interesan. Vamos, por ejemplo, a score de satisfacción. Y aquí vemos el churn score por estatus de clientes, ¿no? Aquí estamos viendo por el churn por categoría, ¿sí? Nos empieza a dar diferentes opciones. Y ya si sobre esto yo quiero empezar a analizar más información, bueno, pues le damos un clic a nueva exploración y listo. Empezamos a ver qué otros hallazgos, qué otros findings nos genera. Aquí nos genera una interpretación de cuáles son las principales razones por las que estamos perdiendo clientes, cuáles son las tendencias que traemos. Entonces, de una manera muy fácil,
muy sencilla, muy sencilla, nos empieza a eh, asistir, a recomendar, a seleccionar cuáles son los riesgos que nos están afectando en un indicador particular. Por mi parte es todo. Esto es lo que les quería mostrar, este asistente virtual, que realmente es algo muy, muy novedoso, es disruptivo, es algo que va más allá de lo que se había pensado que podía existir hace 3 o 5 años, el que tuviéramos un chatbot que fuéramos preguntando y él nos va respondiendo, nos va creando gráficas, nos va creando tableros de control. Esto da mucha autonomía a los usuarios para que puedan ellos dar seguimiento, puedan generar findings, explorar con total autonomía. Hasta eso ha llegado hoy la parte de información. Sin lugar a duda, va a ser un componente que va a estar complementando toda la estrategia que hoy tienen las empresas de información. Sin lugar a duda, va a ser un componente interesante que va a venir a complementar la experiencia de uso para aquellas personas que están requiriendo continuamente información. Por mi parte es todo. Les mando un saludo, que tengan magnífico viernes, magnífico fin de semana y bueno, pues estamos enviándoles la invitación para la próxima semana que tiene que ver con un tema de segmentación. También vamos a hablar sobre lo que es blockchain y bueno, pues por mi parte es todo. Cuídense mucho. Este tema sigue complicado del coronavirus y hay que tomar precauciones. Cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias. Muy buen día.